Muchas gracias, señor presidente. La verdad es como aquí se ha anticipado, hay un rechazo contundente a estos decretos y en particular quiero referirme al 461 porque vía pedidos de informes, no obtuve respuesta y cuando tenía pensado que me aclare la serie de irregularidades en las respuestas que me dio el ministro Francos cuando pregunté sobre la situación de las rutas nacionales en mi provincia, la situación de los trabajadores, en particular sobre la Dirección Nacional de Vialidad del Distrito 17, provincia de Entre Ríos, el ministro Francos solamente tuvo escucha para algunos senadores y para otros no. Y en esa oportunidad, esa serie de respuestas con evasivas que hubo por escrito, como digo, no encontré la oportunidad de preguntárselo en esta banca. Y alguna de ellas, por ejemplo, nos decía que la situación de las rutas nacionales en mi provincia se iban a resolver acorde a presupuesto nacional, que hace, como todos sabemos, 2 años no tenemos. Pero después me decía que se iba a evitar las víctimas fatales mediante los programas de seguridad vial, que luego fueron eliminados. Y que, como bien se dijo aquí también, al día de hoy han sido desvinculados 97 trabajadores también del área de seguridad vial. Por lo tanto, una provincia como la que represento, la provincia de Entre Ríos, que es prácticamente una provincia insular, una provincia que salvo por el túnel subfluvial, si no es por la articulación con el Estado nacional, mediante puentes y rutas nacionales, prácticamente los ciudadanos de mi provincia no tenemos conectividad. No solo los ciudadanos y las ciudadanas, la producción, el desarrollo de nuestra provincia y la integración con el país y la región. Cuando era chica, señor presidente, en la década del 90 se hablaba de la Ruta 14 como la ruta de la muerte, la ruta del Mercosur. Y la verdad es que la Ruta 14 no era la ruta de la muerte. Era una ruta bastante angosta para la cantidad de circulación y la transitabilidad que tenía, sobre todo de camiones. Esa ruta que era de la muerte, en el año 2012, pasó a ser una autovía. Paradojas de la vida, ¿verdad? Sin embargo, hoy, la Ruta 11, la 12, la 14, la 127, destruidas. Y cada vez que un intendente o una intendenta viene a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y busca respuestas como ha hecho esta senadora, que todavía no las he encontrado, se encuentran con funcionarios nacionales que le mienten. Y sobre esa mentira después aparecen decretos como estos, donde a mí me gustaría que paremos 2 segundos a pensar que tenemos un ministerio de desregulación. Se desregula. Y cuando se desregula, ¿es en función de quién? ¿Quién va a regular todos estos organismos nacionales que se están desregulando decreto tras decreto? Bueno, el 461... la Dirección Nacional de Vialidad nos hace sentir argentinos. El desarrollo y la conectividad de nuestras provincias son posibles porque hay un Estado nacional. Porque hay un Estado nacional que trabaja coordinadamente con los estados provinciales para el buen funcionamiento de sus ciudadanos. Y si no los quieren ver como ciudadanos, véanlos como consumidores. Bueno, el Observatorio Vial de la provincia de Entre Ríos dice que solo en el año 2025 muere un argentino, una persona en rutas nacionales que están en mi provincia cada 72 horas. Nadie se hace cargo de esos siniestros viales. Nadie se hace cargo de esos muertos. Nadie se hace cargo de esas familias destruidas. Mire, tengo aquí una imagen de la Ruta 12 en Ceibas. Taparon baches los bomberos. Los bomberos, porque mientras la realidad sí avanza, y esa realidad que avanza es la destrucción, salen los bomberos a ver cómo tapan baches después de siniestros donde pierden la vida ciudadanos y ciudadanas. Y elegí y pedí hablar en esta oportunidad porque es desastroso lo que aquí está ocurriendo. De esos 14 senadores que tuvieron oportunidad de hablar el día que vino el ministro Francos, 8 no eran
de este bloque que somos 34. Y de esos 8, 5 preguntaron por vialidad nacional y obra pública. Y de aquí de nuestro bloque, los pocos que pudieron, 2 también lo hicieron. Quiero decir, la mitad de los senadores de esta Cámara, de los 14 que pudieron preguntar, lo hicieron por vialidad nacional, lo hicieron por las rutas nacionales, lo hicieron por la emergencia en la obra pública. Y la respuesta fue nula. El ministro se levantó y se fue, no tenemos presupuesto, los funcionarios no responden, y mientras tanto, todos los días en las rutas nacionales hay víctimas, hay familias destrozadas. Quiero decirle, señor presidente, que cuando me puse a leer el decreto, también quizás por curiosidad histórica hago una pregunta y es, ¿sabemos cuándo se creó la Dirección Nacional de Vialidad? ¿En qué año se creó la Dirección Nacional de Vialidad? Bueno, fue en el año 1932. Tengo la mala noticia de contarles que este gobierno antiestado es un gobierno antinación, antipueblo, peor que la década infame. En la década infame se creó por lo menos la Dirección Nacional de Vialidad, que este gobierno está destruyendo. Entonces me pregunto, señor presidente, ¿qué es lo que quieren? ¿Cómo vamos a llamar a esta etapa, a estos años de la historia argentina dentro de unos años? Si esto es peor que la década infame, si esto es una época y son años turbios de delincuentes, de ladrones, que lo único que buscan es hacer negocio con la vida de los argentinos, destruyen las rutas nacionales. Y esto no lo dijo esta senadora, esto se repite orador tras oradora. Todos y cada uno estamos viviendo en nuestras provincias el desguace del Estado y el ataque a la nación. Y quiero que esto quede claro, el ataque a la nación, porque es el ataque a un pueblo, es el ataque a una forma de organizarnos que consensuamos durante años, no solo en la última reforma de la Constitución Nacional, en los pactos y tratados internacionales que nos hemos ido comprometiendo. Por eso entonces, señor presidente, es que rechazo cabalmente el decreto 461, que me solidarizo con esos 300 trabajadores desvinculados de Vialidad Nacional. Trabajadores que, como todos conocemos en el Estado, no estamos hablando solo del recurso técnico. Estamos hablando de ese trabajador que se forma en la cosa pública, que pone su vida a disposición de brindar servicios a los argentinos y a las argentinas, y que están ahora acá afuera, a los trabajadores de Vialidad Nacional, a los trabajadores de INTA, a los trabajadores de INTI, y también quiero solidarizarme con quienes son atacados por el decreto 345, con los trabajadores del arte y de la cultura. Junto al colectivo de teatristas independientes de mi provincia, somos autores, hemos construido juntos la Ley de Teatro Independiente de la provincia de Entre Ríos. Es cabal y necesario que se comprenda que cuando se desarma el INT, cuando se desregula Vialidad Nacional, cuando se desarma el INTA, el INTI, cuando se desarma el Banco Nacional de Datos Genéticos, se está atacando el federalismo de este país. Se ataca de sobremanera a todas y a cada una de las provincias, a sus ciudadanos y a sus ciudadanas. No podemos seguir haciendo como que acá no pasa nada si tenemos un gobierno peor que el de la década infame. Gracias, señor presidente.